Ahora invitamos a la doctora Valeria Bukelic con el tema Proceso en Institución Polivalente, Transversalidad y Trazabilidad. Ella es responsable de calidad del Sanatorio Allende, una de las instituciones polivalentes de mayor referencia de Córdoba. Trabaja en el diseño, implementación y monitoreo de los procesos de calidad transversales a las distintas áreas asistenciales del sanatorio. Hola. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer el espacio ¿sí? Y le quiero agradecer a todo Aterim. No le puedo agradecer a Sergio solo, pero Sergio, por supuesto, como representante. Pero yo tuve la suerte de participar de la primera jornada y salí enamorada de la jornada esta, tanto que hoy vine con todo el equipo de calidad, ¿sí? Los que no pudieron estar porque realmente tenían un compromiso, porque no es calidad en diálisis, ¿no? Estamos hablando de calidad en salud, y realmente es muy valioso el esfuerzo que han hecho y sobre todo el espacio ¿no? El que sean generadores de espacios donde se hable de calidad. Y bueno, voy a decir que la charla esta fue bastante desafiante porque el título era Transversalidad y Trazabilidad de procesos en instituciones polivalentes y venía por detrás de la charla de Carolina, que igual que la de Beatriz creo que fueron excepcionales, y yo decía, la sala de diálisis es un polivalente escondido, o sea, no puedo decir nada muy distinto de lo que van a decir. Bueno, también tenemos el mismo, nos contagiamos la misma enfermedad con Carolina que nos salen las diapositivas con alguna cosa rara. No puedo decir nada muy distinto porque yo realmente creo que la sala de diálisis es un polivalente escondido, es como un caballito de Troya que se vende como monovalente y es un polivalente escondido, ¿no? En la complejidad que tiene. Entonces, vamos a ver cómo le podemos encarar con alguna cuestión distinta de cómo fue nuestra vivencia y qué podemos mostrar de lo que hacemos nosotros. Así como alguien empezó definiendo calidad, creo que está bueno definir qué hablamos cuando decimos transversalidad, ¿sí? Bueno, la transversalidad, si vamos a la definición de un proceso, es cuando dos o más actores tocan ese proceso integrando diferentes áreas de una organización. Y si pensamos en eso, el 99,9% de los procesos que hacemos en medicina son transversales. ¿Y qué es trazabilidad? Es que yo pueda reconstruir completamente los pasos de un proceso y quién estuvo y qué insumo usé y dónde lo usé y cómo lo usé, que habitualmente esa trazabilidad la hacemos para llevar registros o ante un evento o una auditoría. ¿Cuál es la realidad en la mayoría de los centros de salud? Y por supuesto, ahí sí empieza a tomar este rol de los polivalentes grandes. Cuando hablamos de centros monovalentes, en general son centros más pequeños. En los centros polivalentes, en el caso mío, me toca gestionar con 4.000 personas, ¿sí? Entonces sí se pone ahí a lo mejor un poco más complejo en esta tendencia a trabajar fragmentado, porque hasta dejo de conocer a las personas que trabajan en otra área. Ya somos tantos que ni siquiera nos conocemos, entonces ya no existe esa familiaridad que existe a veces en unidades más pequeñas. Pero más allá del tamaño, la realidad de la mayoría de las instituciones de salud es que trabajamos fragmentados, ¿sí? La típica frase del trabajo en silos o trabajo en islas, donde empieza a pasar que el médico que ve al paciente no le comunica al que presta un servicio de diagnóstico qué está buscando, no le manda información, entonces esa búsqueda es incompleta. El que obtiene un resultado crítico a veces no lo comunica o no comunica la interpretación de ese resultado. El paciente pasa de un área a otra, distintas áreas asistenciales sin información completa. Los registros en el sistema, como bien dijo Beatriz, son malos, entonces los registros no dejan dar una información completa para que personas como las áreas de farmacia que tienen que conciliar o validar una medicación tengan todos los datos que tienen que tener. Y también al momento de comunicarnos o de trabajar en forma transversal con el paciente, empezamos a ver
indicaciones poco claras, incompletas, el lenguaje que no es correcto, con abreviaturas, y eso hace que el paciente en el posterior pueda tener más riesgo de eventos adversos o falta completa de seguimiento. Entonces, dentro de lo que me pidieron que hablara en la charla fue ¿qué rol creemos nosotros que tienen esto de la transversalidad y la trazabilidad las acreditaciones? En el caso nuestro, el último tiempo trabajamos bajo la acreditación de JCI. De cualquier manera, creo que todas las acreditaciones de salud, o al menos ITAES y JCI, tienen este mismo rol de sacarnos de esta cuestión de la fragmentación y que nos empujan a esto de la transversalidad y la trazabilidad y a poder rastrear el proceso y a rastrear el insumo y a mirar con quién estoy trabajando al lado y a construir el proceso con esa otra área. En ese sentido, los manuales de acreditación, que de alguna manera yo digo que no hay que hablar del manual de acreditación, sino decir, esta es la ley con la que queremos trabajar, esta es nuestra declaración de intención, ¿sí? Esos capítulos, esos estándares, están organizados por áreas, pero ya el manual en sí mismo es una declaración de transversalidad, ¿sí? Porque si uno entra a cada uno de los capítulos que tienen los manuales, todo el tiempo habla referencia a los otros capítulos y todo el tiempo yo entro a un estándar o entro a una definición y voy a encontrar todo el tiempo, véase también, y voy a encontrar un continuo de atención entre todos los capítulos, de alguna manera declarando esto de que el proceso de la salud en general es completamente transversal. Y ahora, hace ya, gracias a Dios, algunos años, también nos estamos transversalizando con el entorno, ¿sí? Donde ya no solo estamos hablando del paciente, la familia, la comunidad, el personal de salud, sino también estamos hablando del medio ambiente y el entorno y tratar de reducir el impacto que producen los hospitales en el medio ambiente. Entonces, esto que es un manual, esto que es una declaración, lo que a mí me gustó traer hoy es cómo lo vive el paciente, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué podemos contar de esto? ¿Qué experiencia hay del cuidado? El paciente, la experiencia, esto que mostró Caro, que el 98% de los pacientes recomendarían Aterín y que volverían a elegirlo, casi el 96%, es esa percepción de la calidad de lo que se trabaja puertas adentro, ¿sí? Eso es el resultado de la calidad que se trabaja. Y el impacto real es, por supuesto, la seguridad, la calidez y la continuidad de cuidados como ejes centrales. Hace aproximadamente 10 años, en el sanatorio medimos experiencia del paciente. ¿Y qué medimos en el sanatorio? Usamos un modelo que se llama HCAHPS, que categoriza en preguntas sobre distintas dimensiones y la gente responde si siempre estuvo de acuerdo con esa dimensión o siempre recibió lo mejor esperable para esa dimensión, y en eso queda pintadito en verde oscuro, es decir, cuando el 98, el 99, al 100% responde que siempre esa dimensión se pinta en verde oscuro y uno sabe que está en lo mejor que puede tener. Si responde entre 91 y 97 se pinta en verde clarito, entre 86 y 90 es en amarillo y por debajo de 90 por debajo de 80 ya son valores que no son deseables, aparece el naranja y el rojo como claro indicador de que no nos gustan esos datos, ¿no? O sea, uno aspira a que cuando yo le pregunto a alguien si lo trataron cordialmente, el 100% de las personas que entrevisto me digan que siempre, ¿sí? Esa es la aspiración. Y por otro lado, mide una cosa que es de la industria en general y de los servicios y los productos, que se llama NPS, que significa Net Promoter Score, que es cuántas personas a las que ustedes le preguntan recomendaría este producto, este servicio, este hospital, esta sala de diálisis, dicen que sí y cuántas dicen que no, ¿sí? Del 0 al 10. Todos aquellos que responden entre 0 y 6 son detractores. ¿Qué quiere decir? No me van a recomendar, ¿sí? Si yo digo del 0 al 10, ¿cuánto recomendaría Sanatorio Allende o cuánto recomendaría Terim? Y yo digo que 6, esa gente no me va a recomendar. Es más probable que, al contrario, diga, mira,
yo fui ahí y me fue bien a lo mejor, pero no sé si volvería, ¿sí? Si responde entre 7 y 8 es pasivo, es decir, ese entre 6 y 7 ese es pasivo, y si responde de 8 a 10 es un promotor, es decir, que activamente va a ir a decir, te tenés que hacer una resonancia, anda a tal lugar, ¿sí? Porque es bueno, a mí me fue bien, me atendieron bien, medimos esas dos cosas. Y después hacemos, en esto de la transversalidad, hacemos un doble clic. Nosotros eso lo medimos permanentemente y se presentan resultados cada 3 meses hace 10 años, ¿sí? Y esos resultados se le presentan a toda la institución para que la gente sepa cómo está en sus dimensiones. Y ahí empieza a entenderse este concepto de la transversalidad. La calidad no es un sector, no es una de las dimensiones de la calidad. No puedo trabajar solo sobre efectividad clínica, sino trabajo sobre todas las dimensiones de la calidad. Habitualmente las muestras de los casos que se presentan tienen que ver con distintos viajes de los pacientes. Se puede presentar internación, ambulatorio o emergencias, y se toma un pool de diversos escenarios que sea representativo de la realidad local. A modo de ejemplo, en este caso es una de las encuestas donde se respondieron, hay 730 internaciones planificadas, 160 casos que salen del área de emergencias, 22 casos con planificación externa, es decir, que fueron derivados desde otro lugar, 40 definidos al momento en el consultorio, también derivados de otros centros de salud, y un 2% de externa no planificada, pacientes, por ejemplo, autoderivados de algún lugar. ¿Y qué hacemos con las personas? ¿Sí? Bueno, esto también para mostrar de que en esto del polivalente es bien variada esa muestra, digo, haciendo hincapié en que a todos los pacientes, en definitiva, les llega la transversalidad de la atención, ¿sí? Más o menos nosotros, esto representa mucho lo que es el hospital de donde yo vengo. Tenemos un predominio grande de atención quirúrgica, un seguido de atención clínica, una fuerte impronta oncológica y una impronta obstétrica que en los últimos años, creo que como en toda la Argentina y en todo el mundo, viene en franco descenso. Y es un centro principalmente de agudos donde el 82% de las internaciones tienen menos de 4 días y solamente hay un 8% con 5 o más. ¿Qué medimos en el internado? Y acá de vuelta traigo el concepto de transversalidad. Medimos la admisión, medimos todo el proceso de admisión, medimos las instalaciones, y ahí entra la gente de mantenimiento, de arquitectura, de limpieza, de economato, de higiene, de lavandería. Medimos el trato humanizado, y el trato humanizado lo medimos en todas esas personas, ¿sí? Cuán bien lo trató el camillero, ¿sí? Cuán bien lo trató el médico, cuán bien lo trató el enfermero, cuán bien lo trató el admisionista. Por supuesto que medimos la atención médica, y por atención médica hablo de la atención de todo el equipo de salud, ¿no? Del médico, del enfermero, del nutricionista, de los licenciados, de los técnicos. Y esta es la dimensión de la efectividad, y ahora vamos a ver cuánto pesa en el sí y en el no de los pacientes. Medimos una dimensión que fue la que más nosotros notamos que cambió después de la acreditación, que es la integración del equipo. Y es esto de que el trabajo en calidad y el trabajo en las acreditaciones creo que saca de este trabajo fragmentado y que nos obliga a mirarnos con el otro y decir, la calidad del hospital somos todos, y no es solo el médico que está en el consultorio o el enfermero que está dentro de la terapia intensiva o el técnico que está en la sala de diálisis. Somos exactamente, todos pesamos de alguna manera lo mismo en esta experiencia del paciente. Y en la manera en la que nosotros no nos comuniquemos y nos coordinemos, la experiencia y el resultado del paciente no puede ser buena. Medimos la experiencia del paciente con la información que recibe, tanto en el pre como en el intra como en el post, los servicios brindados a las acompañantes, la organización del alta y el seguimiento post-alta. Dentro de los pacientes que contestan positivamente, y volviendo al concepto de transversalidad y que la experiencia del cuidado es completa y que el viaje del paciente es completo y que es bastante indivisible una cosa de otra, ¿qué remarcan cuando alguien contesta que le va muy bien? ¿Qué remarca y qué dice? El 80% destacan la calidad del acto asistencial,
La calidez del personal de enfermería en particular, y acá vuelvo a lo que mencionó Beatriz, el rol del enfermero desde la trinchera, desde el lado de la paciente, desde la cabecera de la cama. El 77% la calidez del trato en general, la contención, el cuidado, pero empiezan a aparecer todas estas otras cosas de procesos que llamamos de apoyo, pero que no podrían y son totalmente indivisibles de la experiencia y del resultado del paciente. Aparece la comodidad de las habitaciones y entonces ahí le estoy hablando a la persona que la ordena, que la mantiene, que la arregla, que la limpia, que le pone los detalles como la ropa de cama, la vajilla, la comida. La actitud servicial de los recepcionistas es algo que se destaca y también la comida. Y en relación a la comida, quiero contar algo muy particular. El año pasado hicimos una maratón de calidad dentro del hospital, donde íbamos a las áreas y veíamos la adherencia a las normas, los protocolos, el entendimiento del equipo de lo que es el espíritu de mejora continua, el uso de indicadores, de lo que habló un montón Beatriz y Carolina recién. Y en el área de cocina encontramos que la gente de la cocina era la de todo el hospital, la absolutamente más adueñada de sus indicadores, y sobre todo ellos entendían, cada uno de ellos, desde el gerente de la cocina hasta la camarera que lleva la comida al pie de la cama, cuál era su rol en la seguridad del paciente, en la calidad asistencial y cómo movía ella ese indicador de que la comida llegó con la temperatura que tiene que llegar, de los errores de identificación a la entrega de la comida. Y tenía tanto involucramiento todo el personal en eso que le tuvimos que inventar una categoría distinta. Las categorías eran oro, platino y bronce, oro, plata y bronce, y a la cocina le tuvimos que inventar una categoría platino porque era totalmente destacable la capacidad de gestión interna de todo el personal, no solo de los líderes, con sus propios indicadores y cómo entendían que cuando le pregunta el apellido, el nombre y el DNI al paciente antes de entregar la comida, estaba siendo seguro. Entonces, para nosotros eso es transversalidad. Y ahora, esto es quienes les fue bien y quienes dicen recomiendo, contesto que siempre me fue bien o que casi siempre, y cuando les hacemos un doble clic nos dicen eso. Ahora, ¿qué contestan o cómo impacta la transversalidad en los pacientes que son detractores o que responden que no les fue bien? Poniendo al paciente en el medio y desde adentro del paciente hacia afuera, estas son las dimensiones que salen en aquellos pacientes que dicen no me fue tan bien. Por supuesto que las que más impacto tienen, es decir, si yo tuve una mala experiencia con atención médica o con calidez del trato, es más probable que me convierta en detractor que si aparece cualquiera de las otras. Pero si yo pudiera mostrarles acá el gráfico, digamos, del peso relativo de cada una de ellas, está expresado en este círculo, pero les aseguro que no están tan lejos unas de otras. Y las que siguen tienen que ver, y que fue la que estuvo dominante un buen tiempo, hasta que creo que la acreditación empujó mucho en eso, es la integración del equipo de salud. ¿Cuánto hablamos unos con otros? ¿Cuánto nos pasamos adecuadamente información? ¿Cuánto los registros médicos me ayudan a entender lo que pensó el que vino antes? ¿Cuánto la persona que viene a limpiar la habitación sabe en qué momento puede entrar? ¿Cuántos saben que me pueden dar de comer o no me pueden dar de comer? ¿Cuántas veces me hacen contar la misma historia? ¿Sí? La integración del equipo de salud es el otro que sigue en peso, información clara, la continuidad del cuidado y después otras igual de importantes como las instalaciones, el proceso de alta y posalta, la admisión y el servicio de los acompañantes. Entonces, trabajar en calidad, ya sea a través de una acreditación por ITADES, por JCI o el trabajo autogenerado en calidad siguiendo esos estándares que se proponen desde las acreditadoras y los estándares que propone la Organización Mundial de la Salud o la HRQ o el IHI o el Ministerio de Salud, empezando con esos estándares, nos lleva a todo lo que se vino hablando de trabajar en cultura, de trabajar en procesos estandarizados, de comunicación efectiva, de dar trazabilidad, de poder rastrear todo el insumo, el uso del insumo, el uso del evento, quién estuvo en cada lugar, quién fue el responsable, de responsabilidad organizacional y nos lleva más hacia eso de la atención centrada en la persona.
Algunas de las herramientas con las que se trabaja tanto en un monovalente como en un polivalente, y por eso digo que creo que es difícil separar, y sobre todo cuando hablamos de una sala de diálisis, que de nuevo para mí es un caballito de Troya que esconde un polivalente adentro. La trazabilidad de los equipos biomédicos, la trazabilidad de las instalaciones físicas y todo esto de los planes de las instalaciones, de la prevención de incendios, de la preparación para desastres, de la evacuación, de la preparación para catástrofes, la limpieza y la desinfección, ¿sí? Una de las personas felicitadas públicamente por los acreditadores en nuestra experiencia de acreditación del 2024 fue una de las mucamas de la unidad de terapia intensiva pediátrica, y era un señor bastante grande, bastante serio, y se paró y la reconoció públicamente por su compromiso y por cómo conocía lo que ella tenía que hacer, ¿sí? Entonces, el área de limpieza y desinfección, con sus protocolos estandarizados, los productos médicos validados, el monitoreo de indicadores que representan y reflejan cuán efectivos y eficientes están siendo. Y, por supuesto, todas las herramientas de traspaso, ¿sí? Para eliminar esa fragmentación, porque el paciente vive un continuo, el paciente vive, evalúa y su experiencia está representada por ese continuo de atención y no ve los fragmentos. Y si un solo fragmento es bueno, la experiencia final y el resultado final del paciente no puede ser buena. Entonces, como conclusión, cada paciente atraviesa múltiples procesos. Por ejemplo, en el caso de los pacientes renales, sabemos que pasan primero por la atención predialítica, el acceso vascular, y adentro de la misma sala de diálisis, la medicación, los laboratorios, las infecciones, el equipamiento, el agua, ¿sí? Con su rol central, la limpieza, el transporte, como bien decían recién, que es toda una logística en sí misma, y toda la coordinación general. Entonces, apelar a entender todo este proceso como de alguna manera totalmente conectado y transversal, y poder trazar todos estos procesos nos va a ayudar a construir estos sistemas más seguros, coordinados, confiables, con mejor experiencia y resultado clínico también para el paciente, como mostró Carolina recién con sus datos de el fósforo y otros datos de su tablero de control. Entonces, yo creo que si tuviera que concluir en algo cortito en relación a esto de la transversalidad y la experiencia o la calidad de atención, diría que emerge la calidad y la experiencia del paciente en las conexiones que tiene, ¿no? Por supuesto que no podemos trabajar una de las 6 dimensiones, tenemos que trabajar las 6 juntas, pero la continuidad de cuidado y la transversalidad es, creo que, parte del resultado final.